Bienvenidas a Mujeres Tomando Café. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Paloma Cuevas y les doy la cordial bienvenida a nuestra plataforma de Mujer at My, donde vamos a compartir experiencias y definiciones con mujeres que inspiran e impulsan a otras mujeres. Bienvenidas a Mujeres Tomando Café. El tema de hoy es finanzas personales y empresariales. Uno de los principales problemas que enfrenta México en el sector empresarial en este momento es la poca importancia que se dan las finanzas empresariales. Actualmente, 4 de cada 10 empresas cierran en el primer año por falta de la administración, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Las emprendedoras podrían mezclar con facilidad dos conceptos de finanzas personales y empresariales, y están mal administrados los ingresos con los egresos. ¿Y qué representan estos dos rubros? Por ello me permití invitar a Carla Vázquez Rodríguez, directora de Sonoira, y a Mayra Torres Pérez, que es una coach financiera. Bienvenidas. Gracias, buenos días. Mayra, desde tu experiencia financiera, antes de emprender, ¿consideras que debemos conocer nuestras finanzas personales? ¿Y qué son las finanzas personales? Gracias, Paloma. Pues mira, es completamente indispensable antes de emprender conocer nuestras finanzas personales. Y bueno, pues la pregunta es realmente, ¿qué son las finanzas personales? Las finanzas personales es la administración, es el conocimiento, la administración del dinero de un individuo, es decir, cómo maneja su dinero una persona. Toda persona que genera ingresos y que tiene gastos ya tiene finanzas personales. Ahora lo importante es conocer cuáles son los principios básicos para utilizar de forma correcta ese dinero que estoy generando para que en un futuro pueda generar prosperidad en mi vida. No solo es generar ingresos y tener gastos, hay que saber cómo administrarlos de forma personal para poder generar poco a poco prosperidad y abundancia financiera en nuestras vidas. Entonces es indispensable conocer mis finanzas personales antes de emprender, definitivamente. ¿Por qué? Porque el emprendimiento que voy a hacer muy probablemente va a generar ingresos en mi vida. Entonces, si ni siquiera conozco cuáles son mis finanzas personales, cuál es mi ingreso, cuál es mi gasto, sobre todo cuál es mi nivel de gasto, ¿cómo voy a definir metas para el negocio, ¿no? Para mi emprendimiento? Entonces necesito tener primero los principios básicos de cómo utilizo mi dinero de forma personal, porque eso también me va a llevar a manejar de la misma forma el dinero en mi emprendimiento. Entonces definitivamente sí necesito conocerlo. Gracias, Mayra. Carla, desde tu experiencia empresarial, ¿qué conceptos administrativos y financieros debemos de conocer? Gracias, Paloma. Lo primero y lo más importante es tener exactamente bien el control y el conocimiento de nuestros ingresos y nuestros egresos. Como se dice vulgarmente, pues tenemos que tener el blanco y negro en los números para poder saber todo lo que ingresa a mi negocio, de qué forma ingresa y todo lo que sale, que son los egresos, ¿no? Estamos hablando de los gastos fijos, de las nóminas, gastos fijos, hablamos de luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera, las nóminas y compras. Todo eso lo tenemos que tener bien claro para poder llevar bien nuestras sanas, pues, nuestras finanzas, ¿no? Del negocio. De esa forma podemos tomar decisiones más asertivas, ¿no? Y hay una clave muy importante que es subir nuestros ingresos, bajar nuestros gastos y sobre todo no tener deudas malas, ¿no? Eso sería una de las cosas que yo te podría decir. Gracias, Carla. Mayra, ¿qué es la esclavitud financiera y cómo podemos hacer una reconfiguración financiera? Claro, pues mira, la esclavitud financiera, como ahora sí que el autor Robert Kiyosaki lo dice, es la carrera de la rata. Y se escucha feo, la verdad es que es un término como algo feo, pero pues es como un ciclo donde estamos inmersos y muchas veces ni siquiera encontramos salida. ¿Qué significa? ¿Cuál es ese ciclo? Trabajamos, ganamos dinero, que cubrimos nuestros gastos, quizá
gastamos a veces de más, cubrimos nuestras deudas porque muy probablemente ya estamos endeudados y lo único que nos queda es nuevamente la necesidad de volver a trabajar para volver a ganar dinero y con eso cubrir nuestros gastos y nuestras deudas. Y nuevamente nos encontramos en el mismo proceso, la necesidad de volver a trabajar para hacer eso. Entonces estamos en un ciclo, ¿sí? En un ciclo donde muchas veces pues no encontramos salida. Ahora, sí hay salida efectivamente, sí hay una forma de reprogramarnos financieramente. Ahora sí que ya existen muchos medios, muchos cursos, talleres, diplomados, donde podemos aprender cómo reconfigurarnos. Porque algo importante es que para reconfigurarnos necesitamos identificar cuál es la forma en cómo nos acercamos con el dinero, cuál es nuestra relación con el dinero, cuáles son nuestras creencias, nuestros paradigmas. Necesitamos definirlos, necesitamos encontrarlos para poder hacer esa reconfiguración, porque lo podríamos hacer de una forma muy superficial, sabiendo cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos y haciendo que me sobre dinero, pero hay que ir mucho más allá, hay que ir a la parte interna de cómo me relaciono con el dinero. Gracias, Mayra. Carla, ¿consideras que las situaciones internas o externas del país llegan a afectar los negocios económicamente? Y si tú has pasado por esto, ¿qué estrategias has utilizado? Sí, Paloma, sí, definitivamente sí hay una influencia en lo que pasa en el país y muchas veces a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mis productos son importados, entonces cuando hay un alza de dólar, bueno, tengo que estar haciendo ajustes ahí, ¿no? Normalmente yo en esa estrategia no elevo mucho mis precios. ¿Por qué? Porque si no ya salgo de competencia, ¿no? Esa es la parte internacional. La parte nacional, por ejemplo, estamos viendo ahorita que iniciaron lo de las campañas electorales y ahí la gente empieza a retenerse y no quiere invertir, no quiere sacar dinero de su bolsa. Entonces, definitivamente se me han bajado mucho las ventas, lo que es en estos últimos meses, pero yo ese tiempo lo ocupo para capacitarme, para dedicarme más a la administración, para ver todos mis controles, para tratar de sistematizar más mi negocio y sobre todo para crear nuevas estrategias. Ando buscando nuevas opciones, lanzando nuevos productos. Eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? O sea, mi tiempo, digamos, libre, porque ya no tengo tanto movimiento en ventas, lo ocupo para la parte de la capacitación, de dedicarme más a la administración, a la parte interna de mi negocio. Gracias, Carla. Mayra, ¿qué diferencia hay entre ser autoempleado y dueño de negocio? Ok, mira, un autoempleado es la persona que tiene un negocio y que cree que ya es como dueño ya es dueño de su tiempo, ¿no? Ya él es su propio jefe. Sin embargo, un autoempleado es la persona que necesita forzosamente estar en el negocio, es decir, depende completamente del negocio, pero lo más importante es que el negocio también depende completamente de él. Es decir, si la persona no está en el negocio, pues el negocio no funciona, no tiene ingresos, porque muchas veces el autoempleado es quien hace la actividad del negocio. Entonces, se identifica porque si no está en el negocio, no genera ingresos. Y ahí sigue siendo un autoempleado. Ahora, ¿qué es un dueño de negocio? Un dueño de negocio es la persona que ya tiene un negocio sistematizado, que ya tiene un sistema en su negocio, ya sea porque él lo desarrolló o ya sea porque adquirió un negocio con sistema. Y aquí la gran diferencia es que el dueño de negocio sí puede salir del negocio sin el problema de los ingresos. Ya tiene gente que está trabajando, ya tiene toda una forma de funcionar, de cómo funciona el negocio, y entonces él puede salir inclusive a hacer nuevas estrategias o hacer diferentes alianzas en virtud de que mejore el negocio, pero ya no tiene que estar forzosamente ahí para que se generen ingresos. Él ya puede salir del negocio y ahí sí hablamos entonces de un dueño de negocio. Gracias, Mayra. Y por último, Carla, ¿consideras los financiamientos pueden ser sanos para los negocios? Sí, claro que sí. Yo creo que, bueno, como todo en la vida, hay financiamientos buenos y financiamientos malos, ¿no? Por ejemplo, una mala administración de una tarjeta de crédito, pues es un mal financiamiento, definitivamente nos va a llevar
a problemas. Pero también los hay los financiamientos buenos, por eso es por lo que insisto, debemos de saber bien nuestros números para saber qué posibilidades y cuáles son nuestras metas. Cuando debemos de saber, antes que nada, la meta a donde queremos llegar para poder adquirir un financiamiento sano, ¿no? Al que le podemos llamar un apalancamiento, que es una plataforma para un nuevo lanzamiento, para un nuevo producto, para un crecimiento de nuestro negocio. Debe de ser bueno y sano siempre y cuando tengamos bien claros nuestros números, ¿no? Nuestros ingresos, sobre todo, nuestros egresos, para saber si podemos manejar ese tipo de financiamientos. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos compartido conceptos y experiencias para que nosotros podamos obtener más herramientas y potencializar nuestro negocio. A continuación te voy a compartir 5 estrategias que pueden utilizar las mujeres para tener un financiamiento personal y unas finanzas empresariales. El primero sería: elabora un presupuesto mensual, planifica tus gastos personales y monetiza si has gastado lo que ya presupuestaste. Número 2, utiliza cuentas para distintos fines. Es importante que para generar riqueza tú puedas administrar tu dinero y divídelo en diversas partes y utilízalo para ese fin. 3. Prepárate para imprevistos. Busca brindarle seguros para ti y para tu negocio. 4. Invierte en lugar de ahorrar. Busca y apunta cómo invertir, generar rendimientos y más ingresos adicionales. Y por último, construye y consolida un historial crediticio. Es importante que obtengas créditos como un negocio, como una casa, como un coche, pero sobre todo que tú tengas un buen historial de pagos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el espacio el día de hoy. Te pido que nos compartas en las redes sociales en Mujer Admire por Facebook, que nos sigas en nuestra plataforma Mujer Admire en la página de internet www.mujeradmire.com y sobre todo me interesa saber tu opinión. Escríbeme a dirección admire.com.mx y recuerda, el hashtag de este programa es sé libre, sé exitosa, sé Admire. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa de Mujeres Tomando Café.